Bueno, hoy vamos a hablar sobre la cabeza ósea. Vamos a hablar en este video sobre una vista anterior, en posteriores videos sobre una vista lateral, superior, inferior, posterior. En una vista anterior, notamos que en la parte superior vemos el hueso frontal. El hueso frontal formando parte de la bóveda craneana y parte de la cara. En el hueso frontal podemos notar a las eminencias frontales, o también llamadas gibas frontales. Inferiores a esta encontramos a los arcos supraciliares, y en medio de los arcos supraciliares una eminencia frontal media, o también llamada glabela, ¿no? Este es un punto craniométrico. Bueno, notamos también la presencia de una apófisis orbitaria externa, una apófisis orbitaria interna, una cresta orbitaria externa o cresta frontal externa. Vemos también la presencia de un agujero supraorbitario, una escotadura dejada por un nervio llamado supratroclear, ¿no? O también llamado nervio frontal medial. Aquí vemos mejor esto, ¿no? Vemos aquí el agujero supraorbitario por donde transcurre el paquete vasculonervioso supraorbitario. Vemos aquí una pequeña escotadura dejada por el nervio supratroclear, o también llamado nervio frontal medial. Vemos aquí a la apófisis orbitaria externa, o también llamada apófisis cigomática del hueso frontal, ¿no? Aquí vemos mejor cómo se articula con el hueso cigomático, y vemos aquí a la apófisis orbitaria externa. Vemos en un cráneo desarticulado, ¿no? Un frontal desarticulado, aquí el techo de la órbita, ¿no? La porción horizontal e inferior, ¿no? El techo de la órbita. Encontramos aquí dos pequeñas fosas, ¿no? Una fosa antero-interna llamada fosita troclear y una fosa antero-externa llamada fosita lacrimal. Vemos también aquí a la espina nasal del hueso frontal, ¿no? Que articulado entra en relación con los huesos propios de la nariz, ¿no? Vemos también a la hendidura etmoidal, ¿no? Hendidura etmoidal, que es la porción del hueso frontal que se articula con el hueso etmoides. Aquí vemos, ¿no?, cómo se relaciona el hueso frontal con los huesos propios de la nariz. Vemos aquí la sutura frontonasal y la sutura internasal, ¿no?, que forman un punto craniométrico llamado nacio. Vemos también a la apófisis ascendente del hueso maxilar, o apófisis frontal del hueso maxilar, por ser la porción del hueso maxilar que se articula con el hueso frontal. Bueno, hablemos ahora sobre la órbita. Ya vimos que el hueso frontal forma parte del techo de la órbita, ¿no? Más a profundidad también podemos ver a el ala menor del hueso esfenoides con el agujero óptico por el que sale el segundo par craneal, el nervio óptico, y entra la arteria oftálmica. Podemos ver también aquí a la hendidura esfenoidal superior, o también llamada fisura orbitaria superior, por la que sale el tercer par craneal, el nervio oculomotor, el cuarto par craneal, el nervio troclear, el quinto par craneal, ¿no?, en su primera rama, que es el nervio oftálmico, el sexto par craneal, que es el abducens, y también sale la vena oftálmica, ¿no? Bueno, formando parte de la pared externa de la órbita, podemos encontrar aquí al ala mayor del esfenoides, ¿no?, en su porción orbitaria. Podemos encontrar aquí al hueso cigomático, ¿no? Y en la pared interna encontramos a profundidad a el hueso palatino, ¿no?, en su porción orbitaria el hueso palatino, ¿no? Encontramos también a la pared papirácea del hueso etmoides. Podemos ver anterior a este a el hueso lacrimalo unguis y una parte de la apófisis ascendente del hueso maxilar. Entre el hueso lacrimalo unguis y el hueso maxilar notamos aquí un pequeño conducto lacrimonasal, ¿no?, que va a parar en las fosas nasales debajo del cornete inferior, como vemos aquí, ¿no?
debajo del cornete inferior, vemos, ¿no?, cómo sale el estilete. Esto sería el conducto lacrimonasal, ¿no? Lacrimonasal. Bueno, el piso de la órbita está formado por el hueso maxilar, ¿no? Vemos aquí el hueso maxilar y el hueso cigomático. Encontramos ahí a un pequeño canal, que es el canal infraorbitario, ¿no?, el canal infraorbitario. Y también encontramos el agujero infraorbitario, ¿no? Voy a pasar un alfiler por aquí. Vemos ahí. Por donde pasa el alfiler transcurre el paquete vascular nervioso infraorbitario. Vena, arteria y nervio infraorbitarios. Bueno, hablemos ahora un poco sobre el hueso cigomático, lo que se ve en la vista anterior. Bueno, encontramos aquí en el hueso cigomático una apófisis frontal, ¿no?, que es la porción del hueso cigomático que se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal. Vemos también aquí que se articula con el hueso maxilar y encontramos también una apófisis temporal del hueso cigomático, que no es otra cosa que la porción del hueso cigomático que se articula con el hueso temporal. Esto forma el arco cigomático, ¿no? En este arco cigomático se inserta un músculo de la masticación muy importante, que es el músculo macetero, ¿no? Una inserción proximal, o también llamada el origen del músculo macetero. Bueno, en el hueso maxilar, ¿no?, ya vimos, repetí varias veces, que posee una apófisis frontal, que no es otra cosa que la porción del hueso que se articula con el hueso frontal, también llamada apófisis ascendente. Posee una apófisis cigomática o apófisis piramidal, que es la porción del hueso maxilar que se articula con el hueso cigomático. Posee una apófisis alveolar, que no es otra cosa que la porción del hueso maxilar que se articula con los dientes, ¿no?, como vemos aquí. Vemos que posee una eminencia canina, ¿no? Ya vimos que posee el agujero infraorbitario, ¿no?, la eminencia canina, agujero infraorbitario. Debajo del agujero infraorbitario, ¿no?, vemos que posee una pequeña fosita llamada fosa canina, que está en relación con el músculo canino. Vemos también que posee una espina nasal anterior, ¿no?, una espina nasal anterior, y lateral a esta espina nasal anterior una pequeña fosa llamada fosa mirtiforme, que está en relación con el músculo mirtiforme, ¿no? Y vemos aquí una pequeña sutura, ¿no?, una sutura que une a los dos maxilares, ¿no?, a los maxilares. Bueno, también encontramos la fosa piramidal, una fosa piriforme, ¿no?, una fosa piriforme en forma de pera, ¿no? Vemos también que a simple vista se nota al tabique nasal óseo, ¿no?, al tabique nasal óseo, formado por la lámina perpendicular del hueso etmoides y el hueso Bomer. Y lo vemos también a los cornetes nasales, cornete nasal inferior, ¿no?, el cornete nasal medio y cornete nasal superior forman parte del hueso etmoides, como podemos ver aquí. Aquí tenemos un hueso etmoides, ¿no? Vemos que el cornete nasal superior y cornete nasal medio forman parte de este hueso. No pasa lo mismo con el cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior que se ve aquí a simple vista es un hueso independiente, no forma parte de ningún otro hueso. En cambio, el cornete nasal superior y el cornete nasal medio sí forman parte del hueso etmoides. Podemos ver también aquí a la lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿no?, lámina perpendicular del hueso etmoides. Vimos en el video pasado que la crista Galli como la lámina cribosa formaban parte de la base del cráneo, ¿no?, la fosa craneal anterior, como vemos aquí, ¿no? Bueno, y también vimos que la lámina papirácea del hueso etmoides formaba parte de la cavidad orbitaria, ¿no?, la pared interna de la cavidad orbitaria. Aquí vemos, ¿no?, a la lámina papirácea, ¿no?, lámina cribosa,
a la cresta de gallo o crista galli, a la lámina perpendicular y a las cornetas nasales superior y media. Bueno, sigamos con la vista anterior. Ya vimos al tabique nasal óseo formado por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, la espina nasal anterior, la eminencia canina, fosa canina, fosita mirtiforme, ¿no? Aquí vemos la articulación, ¿no? A la sutura entre los dos maxilares, ¿no? Izquierdo y derecho. Y bueno, eso es todo por este video. Continuaremos en los otros videos con la visión lateral, ¿no? Una visión inferior y una visión posterior y una visión superior también. Denle like si les gustó y si no les gustó déjenlo en los comentarios. Muchas gracias.